Bueno, pues ahora toca de hablar acerca de, pues después de todo esto que estuvimos, que aprendieron a cómo despejar X, a resolver sus primeras ecuaciones, pues después de todo eso, pues ahora nos toca hablar acerca de, pues un poquito de teoría. Después vamos a venir con la práctica. ¿Sale? Primero, pues quería que aprendieran qué era una qué era una ecuación, sí, cómo se despejaba la X a grandes rasgos, porque aún les falta más práctica de cómo aprender a despejar X. Son ejercicios bastante sencillos, pero pues para el nivel en el que están, pues es más que suficiente. También acerca de cómo resolver pues, sus primeras ecuaciones, que pues eran con frutitas y con Goku y esferas del dragón y todo eso, ¿sí? Y bueno, ya después de todo eso, vamos a hablar acerca después de la teoría. Primero vamos a empezar que qué es el álgebra. Bueno, pues el álgebra es una rama de las matemáticas que se ocupa de las reglas de las operaciones y cómo resolver ecuaciones. Por ejemplo, el álgebra se encarga de decir, el álgebra es como la RAE en las letras, algo así. El álgebra dice que 2 más 2 es siempre 4, siempre va a ser así y todo el mundo lo tiene que respetar, ya sea física, ya sea química, ya sea, pues no sé, historia, siempre va a respetar esa regla porque el álgebra son las reglas que pone. Imagínense si el álgebra hubiera puesto que 2 más 2 es igual a 5, pues entonces no hubiéramos llegado a la luna, quizás. Pero bueno, nosotros no fuimos, pero bueno, ya entendieron el concepto. Bueno, después nos dice también que comprende los conceptos básicos del álgebra y su significado de construir o disponer de una columna vertebral que sostendrá cualquier tipo de concepto matemático más avanzado, que es lo que les decía. El álgebra prácticamente es como las raíces de un árbol, que el álgebra dice las reglas de cómo se deben de multiplicar, sumar y dividir los números. De ahí en fuera cosas tan complicadas como física, como por ejemplo análisis de ecuaciones, la ley de Fourier, las multiplicaciones de Newton, etcétera. Todo eso sigue las reglas del álgebra, porque pues el álgebra puso esas reglas y todo el mundo las tiene que obedecer. Y pues prácticamente el álgebra es eso, es la base de pues que pone las reglas de cómo multiplicar, sumar y restar números. Y aquí tenemos. Y las operaciones básicas de las aritméticas fundamentales, también conocidas como la suma, la resta, la multiplicación y la división, que son esas prácticamente las sumas básicas del álgebra, que es lo que se encarga de estudiar. Ya cosas más complicadas ya no, solamente se encarga de las cosas sencillas como la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Sale? Entonces eso es el álgebra. Eso es el álgebra, las reglas que pone para resolver pues operaciones matemáticas, tales como la suma, la multiplicación, la división y la resta. Eso es el álgebra, ¿vale? Y pues es un concepto para que nosotros tengamos claro. Y de esto hay muchísimos libros, pero muchísimos libros de más de 1000 páginas sobre el álgebra. Y la verdad están muy buenos, pero pues ahorita no nos vamos a poner a estudiar un libro más de 1000 páginas. Pero pues eso es el concepto del álgebra, pues ustedes querían que quiero que lo recuerden porque más adelante pues va a ser importante, porque le dicen y las reglas básicas del álgebra y se quedan así con cara de ¿y qué es el álgebra? No me lo enseñaron en la secundaria, no me lo enseñaron en el bachillerato, solamente me enseñaron a resolver cosas complicadas, pero más no me enseñaron a qué era el álgebra, porque pues a mí me pasó, pero bueno, vamos ahora a la siguiente parte. Ahora que ya aprendimos que qué es el álgebra, vamos a ver las partes de una ecuación, ya que nosotros estuvimos resolviendo un montón de cosas complicadas, que cómo despejar pues X, porque pues y demás montón de cosas. Bueno, ahora vamos a ver las partes que componen pues una ecuación. ¿Sí? Bueno, ahora aquí tenemos una ecuación dentro de sus cuadritos que es 2x cúbica más 5y cuadrada menos 1 igual a 6x más 8. Bueno, y si se dan cuenta, todo lo que está de color verde se llaman términos o constantes o coeficientes o números reales, llámenlo como quiera. A mí me gusta llamarlo pues constantes o términos. ¿Por qué? Porque son números que nunca van a cambiar, siempre son constantes, por eso son números como por ejemplo el 8, el 6, el 1, el 5 y el 2.
¿sí? O sea, esos números jamás de los tiempos del nunca van a cambiar, entonces pues esos siempre van a seguir. A mí me gusta llamarle constante. Bueno, pero pues así sepa de esos 4 números, así se llaman. Bueno, ahora lo que está en color verde se llama grado de la ecuación o exponente. Nosotros más o menos lo conocemos como los exponentes, que más adelante también vamos a ver eso. Por ejemplo, aquí son los que están en rojito, el 3 y el 2, estos que están en rojito, ¿no? Esos dos que están ahí en rojito. Pero bueno, eso se le llaman pues grado de ecuación o exponente. Grado de la ecuación porque esos numeritos definen de qué grado es nuestra ecuación, ya sea de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo o noveno grado o de grado n. ¿Sale? Los exponentes son esos, los grados de la ecuación. O sea, qué tan larga es la ecuación en otras palabras. Lo que está en negrita se llama incógnitas o variables, que son la x y la y, que son las variables. Acuérdense de la definición de variables, algo que está cambiando constantemente. Y pues, se les conoce como incógnitas o variables. De los dos nombres se les puede llamar. A veces yo les digo incógnitas, a veces les llamo variables. ¿Sale? Entonces, de los dos nombres se les conoce. La igualación, pues el signo de igual, este que está aquí en anaranjado, este que está acá. Este. Entonces, esa es la igualación. El primer término es lo que está dentro del cuadrito, pues, anaranjado, morado. ¿Sí? Todo eso se le conoce como el primer término. ¿Sí? Primer miembro. Primer miembro, todo eso lo que está. ¿Por qué? Porque está antes del igual. O sea, todo lo que está antes del igual se le va a llamar primer miembro. Y después, todo lo que esté después del igual se le llama segundo miembro, que está dentro del cuadrito, pues, azul. ¿Sale? Y el término se le conoce como al conjunto de pues una constante o un número, una variable y un exponente. Ese es el término. Aquí le vamos a poner el conjunto de una variable, coma, una constante y un exponente, nomás que no me va a caber ahí, entonces lo voy a dejar así, como un exponente, ya no me cupo ahí, entonces así lo vamos a dejar. Eso es lo que es el término de las ecuaciones. Si se dan cuenta, en esta ecuación tenemos 1, 2, 3. Este también se le conoce término, pero normalmente se le llama como constante, ¿sale? Pero también es un término. Sería 1, 2, 3, serían 5 términos. ¿Sí? O si lo quieren ver de esta manera, 2 términos, bueno, 3 términos, 1, 2, 3 términos y 2 constantes, el 1 y el 8. También lo pueden ver de esa manera. Pero la idea es que entiendan las partes de una ecuación y esas son las partes de una ecuación. Todo esto, de igual manera, ustedes vayan tomando nota, puchen el video para que les dé tiempo a copiarlo. Bueno, ahora que ya aprendimos las partes de una ecuación, ahora vamos a ver los tipos de ecuaciones o la clasificación de ecuaciones, ya que nosotros pues, podemos resolver ecuaciones, un montón de cosas y complicadas. Pero pues más sin embargo luego no nos enseñan esta parte sobre los tipos de ecuaciones y más nos hacemos bola. Bueno, como dice aquí, existen diferentes tipos de ecuaciones de acuerdo a su función y están enumerados por el número 1. Ya no les puse colores porque pues ya no me dio tiempo. Bueno, tenemos el número 1. El número 1 se llama ecuaciones algebraicas. Si quieren ahorita se lo ponemos acá de un color. Ahorita se lo ponemos de un color. Vamos a ponerlo de amarillo. Ecuaciones algebraicas. Estas son las que nosotros hemos estado trabajando. Y aquí dice, estas ecuaciones son fundamentales para cálculos, o sea, son las bases, o sea, las raíces del árbol. O sea, así de importantes son. Ya sabemos que si el árbol no tiene raíces, pues se seca. Bueno, también se seca si no tiene agua, pero bueno, son otras cosas. La idea es eso, estas ecuaciones son las bases para los cálculos más avanzados y complejos. De hecho, ecuaciones tan complicadas que ahorita van a ver unos ejemplos, se resuelven algo como esto. Aplicando que la cambio del otro lado, que la divido, que la sumo, que la multiplico. Algo así de sencillo. Pero bueno, tenemos acá el 1.1, ecuaciones de primer grado o ecuaciones lineales. Vamos a ponerla también después. Vamos a ponerla de... Bueno, así que es que...
Tenemos ecuaciones de primer grado o ecuaciones lineales y acá que dice, tiene un exponente de grado 1. Si se dan cuenta, esta es la forma, lo que está resaltado en negritas, esa es la forma normalmente que tiene ese tipo de ecuaciones. La A significa que es un número y la C significa que es una constante. Normalmente en ecuaciones la C siempre es una constante, eso recuérdenlo, la C siempre representa una constante. Y el A pues reconoce pues un número cualquiera y la X pues es la variable, puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, puede ser B, puede ser no sé, cualquier otra letra, beta, alfa, beta, gamma, iota, o sea, cualquier otra letra puede ser. Y aquí este símbolo de más menos, ¿qué significa? ¿Qué significa ese símbolo de más menos? Ese que está ahí, pues significa que puede ser tanto como una suma como una resta, por eso se le pone, y este símbolo se lee como más menos, por eso se le pone, y siempre se igualan a 0, siempre de lo siempre, así es la fórmula. Y acá tenemos pues un ejemplo, que tenemos 4x más 10, que es eso, sería esta parte, que es igual a 25 menos x, nada más que ese 0 pues ya nos igualó a 0, ahorita pues tiene un resultado diferente, pero en sí es lo mismo, ¿sale? Ahí tenemos un ejemplo de una ecuación de primer grado. Si se dan cuenta, la x no tiene ningún exponente, por eso se llama de primer grado o lineales, que estas son las más sencillas de hacer, que ustedes ya estuvieron calculando este tipo de, pues cómo despejar x, ¿no? Bueno, ahora tenemos lo otro, ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas, que tienen un exponente de grado 2. ¿Qué significa eso? De igual manera, estas aquí hay un montón de teoría, pero después vamos a ver eso. Tenemos a elevado a la x cuadrada más menos bx más c igual a 0. Es lo mismo, ahora pues la x tiene elevado a un cuadrado y tenemos otra variable b, perdón, otro número, pues con la e solita, con la x solita. Y acá está un ejemplo. Véanlo. 6x cuadrada más 5x menos 3 igual a 35. A estas ecuaciones muchos pues se les conoce como la factorización de ecuaciones, que más adelante lo vamos a ver. A estas ecuaciones, como son cuadráticas, se pueden factorizar, también se pueden factorizar las cúbicas. Sí, también, pero muchas factorizaciones de ecuaciones cuadráticas y ecuaciones cúbicas, ¿sale? Y eso ayudan a resolver muchas cosas complicadas. Por eso es importante factorizar y resolver problemas de manera sencilla. Bueno, de una vez más adelante, la factorización es simplemente hacer una ecuación más chiquita. O sea, lo mismo, pero más chiquito. ¿Sale? Y esto también lo podemos resolver, nada más que esto ya no la podemos resolver como ustedes han estado resolviendo ecuaciones de despejar la x, porque para empezar la tenemos al cuadrado y tenemos 2x del mismo lado, o sea, ya no se puede resolver de esa manera, se resuelven de otra manera. Las ecuaciones lineales todavía se pueden resolver de que paso la x a un lado, las restos y pues hago la otra parte, ¿no? Pero este tipo de ecuaciones, las cuadráticas ya no, esas ya se resuelven pues de otra manera. De hecho, lo que ustedes estuvieron calculando de eso de despejar x fue en este tipo de ecuaciones lineales, ¿sale? Bueno, las ecuaciones cuadráticas son esas, simplemente que tienen una x elevado al cuadrado. Ahora, tenemos las otras, ecuaciones de tercer grado o ecuaciones cúbicas. Tienen un exponente de grado 3, lo mismo, es la misma fórmula, a elevado a la x cúbica más menos bx cuadrada más menos b dx más una constante igual a 0. Y acá tenemos un ejemplo, 8x cúbica más 2x cuadrada menos 4x más 12 igual a 5 más x. Entonces, ¿qué significa eso? Que pues una variable pues tiene el exponente 3. ¿Sí? Por eso se llama de grado 3. Estas también hay factorizaciones cúbicas, pero estas están más largas de las de arriba y pues son como que no difíciles, pero sí son como que dolores de cabeza, porque a veces nos confundimos. Bueno, la otra tenemos ecuaciones de cuarto grado que tienen un exponente de grado 4 y la fórmula es parecida a la anterior, sería a elevado a la x cuarta más menos bx cúbica más menos d dx cuadrada más menos e a la x más una constante igual a 0, y acá tenemos un ejemplo. En este tipo de ecuaciones a veces puede tener todos esos términos de elevado a la 4, 3, 2 y a la 1.
o no los puede tener, como en este caso, por ejemplo, solamente tenemos x a la cuarta más menos 3x cuadrada menos x más 3. Si se dan cuenta, nos faltó el exponente 3, ¿Lo puede tener o no los puede tener? Es simplemente una clasificación de cómo identificar las ecuaciones, ¿sale? De qué grado son. Y pues eso dice que es igual a 6. Acá está. Ahí tenemos un ejemplo de un tipo de ecuaciones de este tipo. Y ya después tenemos ecuaciones de grado n, que tiene un exponente de grado mayor a 4. Y la fórmula es parecida a la anterior, que significa a elevado a la xn más menos b elevado a la xm más menos e a la x más una constante igual a 0. ¿Qué significa la n? Y la n significa que son exponentes diferentes y alguno de ellos dos puede ser pues más grande o más chiquito. En este caso el más grande está en la primera, ¿no? Acá sería 8x a la séptima más 30x cúbica menos x más 1 igual a 6 más x cuadrado. Y ahí está un ejemplo de ese tipo de ecuaciones. Este tipo de ecuaciones ya no se resuelven como las lineales, ya les digo, esto ya hay otras maneras de resolverlas, ¿sale? Bueno, y por último tenemos las ecuaciones racionales. Las ecuaciones racionales son aquellas cuyo término contiene un cociente de polinomios. Más adelante vamos a ver los polinomios en los otros videos. Y aquí tenemos, ¿cómo se lee esta cosa? Dirían ustedes, ¿cómo se lee esta cochinada que está aquí? Pero pues no está tan difícil. Significa simplemente pues que es P de X dividido entre Q de X, ¿sale? En otras palabras, son ecuaciones que en el denominador aparece una X. Aquí tenemos, por ejemplo, P de X dividido entre Q de X. ¿Qué significa ese P de X? Esto, aquí está arriba. Vamos a resaltarlo en amarillo. Significa que es un polinomio dividido entre otro polinomio, un polinomio llamado P y un polinomio llamado Q. Bueno, de una vez les adelanto, en los polinomios se les ponen letras P, Q, R, S, T, V, Z, W, ¿sale? Para identificarlo, porque los polinomios pueden ser algo como esto, pueden ser ecuaciones, de hecho los polinomios es un conjunto de ecuaciones, ¿sale? Y pues generalmente pues tienen muchas variables y muchos exponentes, por eso se les llaman polinomios. Y pues las ecuaciones racionales es la división de un polinomio entre otro polinomio, ¿sale? Y aquí tenemos un ejemplo, x más x dividido entre x menos 1 más 2x dividido entre x más 1 igual a 3. Esto ya no se resuelve de paso la x por un lado y la x por otro lado y así. Estos ya tienen otras maneras distintas de resolverlo, ¿sale? Y por último tenemos las ecuaciones irracionales, son aquellas que aparecen raíces que contiene la incógnita. Por ejemplo, la raíz de la n, raíz n de a más menos c igual a b. Por ejemplo, aquí tenemos la raíz cuadrada de 3x menos 3 más x es igual a 7. Aquí está. Estas ya tienen otros métodos de resolverlas, ¿sale? Otras maneras de resolverla, ya son con exponentes y números negativos, ¿sale? Pero bueno, estas son ecuaciones irracionales y racionales. Nosotros quizás no lleguemos a tanto a ver porque pues sí están largos los temas, pero bueno. Ya después en la segunda clasificación, porque esa era la primera clasificación, la número 1, ahora veamos la clasificación número 2, que tenemos ecuaciones trascendentales. Ecuaciones trascendentales, ¿qué nos dice eso? Que son ecuaciones que no pueden resolverse mediante operaciones algebraicas, porque incluyen al menos una función no algebraica. Significa que este tipo de ecuaciones ya no las puedo resolver por las operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Todas las anteriores, todas estas y estas sí las puedo resolver todavía por ecuaciones algebraicas. Solo que estas ya no, estas ya son más complicadas todavía si ustedes lo quieren ver así. Y ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, x multiplicado por la e. Ay, se me olvidó qué significa la e. Bueno, les debo que se me olvidó. X multiplicado por la e
elevado a la x. Es igual a 1, todavía igual a 1. Santa madre de Dios. Pero bueno, ya después tenemos coseno cuadrado de x es igual al seno de x más 1/3. Válgame Dios, ¿qué es esa cochinada? Pero bueno, ahí tenemos las ecuaciones trascendentales, son un ejemplo. Ya son cosas bastante más complicadas que hay que hacer, pues tener un cierto conocimiento de matemáticas y unos ciertos artilugios matemáticos para resolver esto. Bueno, ya después la clasificación 3 tenemos que se llama ecuaciones funcionales, que son aquellas cuales su incógnita son una función de una variable. Por ejemplo, en esta es una ecuación junta, pero dentro de esa ecuación tiene variables de otras variables. Por ejemplo, la función f de x más y es igual pues a la función de x más la función de y. Significa que esta función de x puede ser algo como esto. Y la función de y puede ser algo como esto. O sea, una ecuación dentro de otra ecuación, y no siempre puede ser, pues deben ser variables diferentes. En este caso la función de x va a manejar la variable x, y en este caso la función de y va a manejar variables y sumados esas forman una ecuación, que es una ecuación llamada la función de x más y. Son otras cosas más complicadas, ¿sale? Y estas pues se resuelven de otra manera, ¿sale? Y en la cuarta clasificación tenemos las ecuaciones integrales. Válgame Dios, ¿qué es eso? Que nos dice que es aquella en la que la función la incógnita se encuentra en una integral, ¿sale? ¿Qué nos dice eso? Que tenemos que la función f de x es igual a la integral, esa f que está acostadita, esta que parece como una s, significa integral de a hasta b de k de x respecto a t multiplicado por ¿cómo se llama este? Ay, se me olvidó este simbolito. Bueno, este es el número de Dios. Creo que no me acuerdo cómo se llama este simbolito, se me olvidó. Creo que en lambda, aquí lo tenía, a ver cómo se llama. Déjenme ver, ¿cómo se llama? Phi. Se llama phi. Multiplicado por phi de t de respecto a la derivada de t. O sea, es una cosa complicada, que significa que tenemos que derivar y sacarle la integral, o sacarle la integral para obtener esa función, ¿sale? Entonces ya son más cosas más complicadas, ¿sale? Bueno, y por último tenemos las ecuaciones diferenciales. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales? Pues son aquellas que ponen una relación, una función con sus derivadas. Una relación en una función con sus derivadas. O sea que estas son funciones y para sacar la ecuación tenemos que derivar y después resolverlas. O sea, son cosas un poquito más fáciles que la anterior, pero pues no tan fáciles, la verdad. Entonces aquí tenemos la derivada de y respecto a x es igual a f de x. La derivada de y respecto a la derivada de x es igual a la f de x, y. Y acá tenemos x1 multiplicado por la derivada de y respecto a la derivada de x1 más x2 multiplicado por la derivada de y dividido pues entre la derivada de x2 es igual a y. O sea, son unas cosas más complicadas y más enredadas. Nosotros no vamos a llegar a tanto. Todo esto ya es de universidad, eso que está en gris, y quizás hasta esto es bachillerato, quizás. Y esto también es bachillerato. Pero nosotros sí vamos a llegar hasta acá, hasta las ecuaciones irracionales si nos da tiempo, ¿sabes? Entonces son cosas más complicadas. Bueno, y en sí, pues esos son, pues, toda la teoría de las ecuaciones. Ya en los próximos videos veremos acerca de los polinomios. También tenemos que ver la ley de los signos, que más adelante lo veremos. Y pues nada más, eso sería todo.